¿Largamos? Cookie está grabando, así que tenés la palabra. Bienvenidos, bienvenidas a este tan numeroso e importante encuentro. Gracias por estar ahí. Muchas gracias a Darío Radosta, a Eduardo Rivera López y Florencia Luna del CONICET, que hoy nos acompañan en este conversatorio. El primero de una serie que estamos en conjunto organizando con este tan respetado organismo del país, un lujo realmente para nosotros. Bueno, yo soy Elisa Lisnowski, Cookie, como dice ahí, y como me conocen, y mi tarea es contarles lo más sintéticamente posible la historia del grupo, para la cual me armé un machete para no irme por las ramas. Bueno, eutanasia y derechos en el final de vida nace el 19 de febrero del 2020. O sea que acaba de cumplir 2 años de su existencia. Como toda ampliación de derechos, nace de las prácticas de la gente, ¿no? De sus sufrimientos, del avasallamiento en las libertades de las personas, de las injusticias, y este proyecto también nace de esto, ¿no? De las experiencias. En este caso sería de la mía personal. Les voy a contar un poquito, resumidamente. Mi hija mayor falleció hace poco más de 2 años y medio, de un cáncer de características muy agresivas. Bueno, sus ganas de vivir hicieron que sobreviviera 5 años. No daré detalles de ese proceso que realmente supongo que muchos de ustedes conocen, todo lo que implican los tratamientos, las operaciones, las intervenciones, los viajes, la búsqueda. Decía que sus ganas de vivir hicieron que sobreviviera 5 años. Pero en el último tramo, ya cuando la ciencia no tenía más nada para hacer, y que de ella, de un cuerpo, de ser una muchacha absolutamente saludable y vigorosa, solo quedaba su lucidez, su pedido de que le dieran la sedación paliativa, apoyada por la familia, no fue respetada. Debo decir que su agonía fue tan injusta, como terrible, como larga. Después supe que ella había sido una víctima más de lo que llamamos obstinación o encarnizamiento terapéutico. Fue en ese tiempo que yo me propuse hacer algo para que la eutanasia sea ley en nuestro país, para que nadie más tuviera que sufrir lo que ella sufrió. Bueno, así fue creada nuestra página de Facebook, con una quincena de voluntades, y hoy estamos llegando a 3.000 integrantes, de todas partes del país y del mundo, como podemos mostrar en este encuentro, ¿no? Sobre todo de países latinoamericanos, pero también de otras partes. Absolutamente heterogéneo en edades, actividades, intereses, ideas políticas
y creencias religiosas también. Intereses de necesidad de información, de conocer, de saber de qué se trataba, y muchas otras personas con larga trayectoria en el tema, ¿no? También, que nos vienen acompañando y enseñando muchísimo. Incontables relatos, como el que le dio inicio, la experiencia propia, ¿no? Sufridos en la propia carne o en la de los seres queridos, se comparten allí. Y varias de esas historias, además de la propia, dieron lugar a notas en los medios, también de varios lugares del país, ¿no? Además del objetivo principal, que es la sanción de la ley con la que estamos luchando con toda la fuerza, venimos trabajando también fuertemente por difundir los derechos adquiridos, que son aquellos que privilegian la autonomía de la voluntad de las personas por sobre el sistema médico hegemónico. Son leyes, lamentablemente, invisibilizadas, que nadie conoce. En general, la población no las conoce, son desconocidas. Lo que no se conoce no se puede exigir. Y digo, las personas en general, pero también una gran parte del personal de salud no las conoce o las ignora. Entonces se vulneran sistemáticamente. Recalcamos esto, ¿no? Que el Estado debe hacerse cargo de esta vulneración de derechos, difundirlos masivamente y hacer que se controlen y que se cumplan como corresponde. Bueno, en este sentido hemos realizado muchos conversatorios, como decía Viviana, difundiendo esta legislación que nos pertenece, y también sobre eutanasia, aclaración de conceptos, todo lo que hace a que este derecho a la autonomía y a la libertad sea parte de nuestro conocimiento, la información, ¿no? Bueno, en estos conversatorios han estado especialistas reconocidos acompañándonos, aclarando conceptos, informando sobre la situación de las leyes de muerte médicamente asistida en otros países, sobre todo latinoamericanos. Con ellos estuvimos trabajando en conjunto, así como lo estamos haciendo ahora con el CONICET, con DESCLAB, los colombianos que tienen ya su ley, conociendo cómo fue lo suyo. Hemos tenido conversatorios con Perú, ayudamos un poquito Viviana, Perú, Chile y Colombia. Y Colombia. Sí. Además de un conversatorio sobre el estado de la ley acá en Argentina, en donde estuvo nuestro querido compañero Peca Soriano. Así es. Bueno, en honor a la síntesis que tengo que hacer, quiero decir que, bueno, la Argentina, como todos sabrán, es vista desde el mundo como de avanzada en lo que tiene que ver con la ampliación de derechos.
Esto es muy importante porque hay expectativas en el mundo acerca de esta ampliación de derechos que estamos promoviendo, que es una deuda que la democracia tiene con el pueblo, ¿no? Entonces celebramos que hayan ingresado a cámaras 3 anteproyectos de ley de diferentes fuerzas políticas reclamando para la comunidad lo que es y siempre ha sido nuestro legítimo derecho. Bueno, no quiero extenderme más. Otra vez, gracias por estar aquí. Y bueno, y le vuelvo a pasar la palabra a mi querida Viviana Videtzer, que va a coordinar este evento y hacer las presentaciones correspondientes. Muchas gracias, Juki. Gracias a todos. Gracias, Juki, gracias. Lo que escuchan de fondo es mi perrita, que en algún momento se va a callar, así que voy con ella. Bueno, reiterarles la bienvenida a este espacio, agradecer a los oradores, especialmente a Darío, que ha servido de puente para que lleguemos a esta instancia, y aclararles que este es el primer conversatorio de una serie que venimos programando, y que tiene que ver con que, como contaba recién Kuki, la evolución de este grupo, que empezó como grupo pequeño, que al día de hoy ya sobrepasa los 3000, hace que busquemos actualizarnos y retomar muchas veces instancias que transitamos en otros momentos, pero que nos permiten una y otra vez aclararnos conceptos, compartir experiencias, y dado el momento trascendente que estamos viviendo en Argentina por la presentación de estos proyectos, con más razón nos pareció importante tener un espacio de comunicación así, abierta, para dudas, para preguntas, para inquietudes y para escuchar a los especialistas. Así que les voy a dar la bienvenida. Lo que quisiera, tengo aquí para presentarlos, y no sé si quieren que los presente por orden o a todos juntos. Eso me dicen ustedes, Darío. No sé en qué orden se van a presentar. Es lo mismo. Si querés puedes presentarnos a todos juntos y después cada uno. Bueno. Entonces empiezo por vos. Darío Radosta es doctor en antropología, es especialista en bioética. Es docente en la Universidad Nacional de San Martín, en la Universidad Favaloro y en la Universidad Siglo XXI. Y es becario doctoral del CONICET. Eduardo Rivera López, que estaba por ahí también, es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Mainz en Alemania. Es profesor, investigador plenario de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella y es investigador independiente del CONICET. Y Florencia Luna, investigadora principal del CONICET, directora del programa y la maestría de bioética de Flaxo. Muchas gracias, muy bienvenidos. Y una pregunta técnica solo quiero hacerles, y es saber si necesitan compartir pantalla. Así les doy la... Yo entiendo que yo voy a hacer primero. Sí, Eduardo. Y si pudiera compartir pantalla, Sí, mejor. Creo que no. va a ser más llevadero para ustedes. Tengo una presentación. Ya está, ya lo tenés. ¿Puedo hacerlo? Sí, muchas gracias. Bueno, a ver, déjenme... Ahí. Empiezo por hacer algunas aclaraciones, porque mi rol dentro de este trío de expositores de hoy, el que se me asignó, es el de hablar de cuestiones conceptuales. Esto es importante en algunos sentidos, no tan importante en otros, según mi opinión,
pero es importante pragmáticamente porque muchas veces, sobre todo cuando se presentan proyectos de ley y se discuten cuestiones de normativa, de legislación, etc., aparece la cuestión conceptual de qué es la eutanasia, qué cosa no es eutanasia. Por ejemplo, en la legislación actual vigente se dice que hay ciertas prácticas que no están permitidas o son nulas si se trata de prácticas eutanásicas. Entonces parecería que uno tiene que estar aclarando bien qué es lo que uno entiende por eutanasia y qué es lo que uno no entiende por eutanasia. Y una cosa que yo creo que es muy importante tener en cuenta siempre que uno discute estas cuestiones de definición o de conceptos, es que los conceptos no son, las definiciones no son verdaderas o falsas. Es decir, las definiciones son convenciones fundamentalmente, son convenciones lingüísticas que utilizamos, que necesitamos para poder entendernos y para poder manejarnos en el diálogo, pero no hay que hacer un fetiche de las definiciones, ¿no? Es decir, las definiciones pueden ser buenas o malas, adecuadas, inadecuadas, útiles, inútiles, de acuerdo con cuál sea el uso que se hace de esos conceptos, ¿no? Y eso se hace en el contexto de una cierta práctica social, por ejemplo, la práctica médica. Entonces, hay ciertos supuestos que de los cuales uno parte para entender el concepto de eutanasia u otros conceptos de la práctica médica, y que son supuestos en muchos casos normativos, es decir, son valorativos, son compromisos que tenemos, por ejemplo, con ciertos deberes que implica la práctica médica, con ciertos derechos que tienen las personas que se someten a las prácticas médicas, los pacientes. También ciertos supuestos que tenemos acerca de límites que existen a esa autonomía de los pacientes, cosas que los médicos no pueden hacer, aun cuando fueran hechas con el consentimiento del paciente. Yo pongo ahí un par de ejemplos. Por ejemplo, un médico no puede amputar un brazo a una persona sana, no sería una práctica médica, aun cuando lo hiciera con el consentimiento y a pedido y a solicitud de la persona, o al menos sería muy discutible que un médico pudiera hacer eso. Tampoco parecería que un médico puede ejercer una práctica eutanásica a un paciente que no tuviera una enfermedad muy grave o una enfermedad irreversible. De modo que, aun cuando fuera con el consentimiento, de modo que la pregunta que tenemos que hacernos cuando hablamos de el concepto de eutanasia siempre tiene que estar referida a un contexto, a una práctica existente que tiene ciertas características que aceptamos, es decir, que podríamos cuestionar, pero en todo caso eso lo haríamos en otro momento, pero en el momento en el que discutimos la eutanasia como concepto, bueno, aceptamos ciertas convenciones, ciertas prácticas, en este caso propias de la práctica médica, ¿no? En ese contexto es que yo afirmo que las definiciones pueden ser mejores o peores dependiendo de cuál sea el uso que les demos, pero no tenemos que pensar que vamos a encontrar algo muy sustantivo mediante una definición. Con todo, bueno, voy a hablar de definiciones porque algunas definiciones se utilizan más que otras, algunas definiciones se utilizan en ciertas disciplinas y no en otras. Y voy a empezar por una definición muy amplia que en el ámbito de la bioética, que es el ámbito del cual yo provengo, como disciplina filosófica, es bastante habitual, que sería una definición muy amplia.
una definición que no pretende tampoco ser valorativa, es decir, no pretende implicar que la eutanasia es un derecho o que la eutanasia es algo defendible. Es una definición neutra en algún sentido, que lo que dice es simplemente que la eutanasia es una conducta médica que causa previsiblemente la muerte del paciente, que padece una condición grave e irreversible. Ahí hay mucho para discutir, pero por ahora lo dejo ahí, de un modo tal que la muerte no es un mal para el paciente, no es un daño. Esta es una definición muy amplia, como vamos a ver, incluye muchas cosas, algunas de las cuales no queremos incluir. Pero sin embargo sirve para separar la eutanasia de algunas otras cosas, por ejemplo, de un homicidio, ¿no? Matar a una persona que no fuera un paciente, por ejemplo. O matar a una persona para dañarla. Y también permite distinguir la práctica eutanásica de el homicidio consentido, que es una figura penal, es un delito, ¿no? No solamente en la Argentina, en los países en donde está permitida la eutanasia, también es un delito, suele ser un delito, el homicidio consentido, es decir, matar a una persona a solicitud de esa persona, siendo esa persona totalmente sana. Esa es una práctica no permitida. Por supuesto hay pensadores muy liberales que piensan que habría que derogar ese delito del homicidio consentido, pero por lo pronto parece conveniente separar lo que nosotros queremos discutir y lo que queremos en todo caso defender cuando queremos promulgar una legislación que legalice la eutanasia. Queremos distinguir eso de estas otras acciones posibles, ¿no? Tipos de homicidio. Pero con todo, esta definición es una definición muy amplia, y es muy amplia porque no distingue ciertas cosas que muchos queremos distinguir, pero que muchos quieren dejar fuera de la definición. Por ejemplo, no distingue entre conducta activa y omisiva, ¿no? De modo tal que dentro del paraguas conceptual o del concepto amplio de eutanasia tendríamos tanto eutanasia activa como pasiva. Es decir, tendríamos casos de eutanasia en las cuales se produce la muerte del paciente a través de una acción, y otras que se producen a través de una inacción o una omisión, por ejemplo, no iniciar un cierto tratamiento o interrumpir un cierto tratamiento. Y eso ya de por sí sería una práctica eutanásica. Tampoco distingue casos de conductas que causan la muerte previsible del paciente que sean intencionales, es decir, que buscan la muerte del paciente, de otras que causan la muerte previsiblemente, pero no intencionalmente. Por ejemplo, cuando se les da a un paciente drogas que tienen como efecto colateral la muerte del paciente. Tanto una cosa como la otra caería bajo el paraguas también de esta definición tan amplia de eutanasia, ¿no? Y tampoco distingue, porque no menciona la cuestión del consentimiento, la eutanasia voluntaria de la eutanasia no voluntaria, ¿no? Porque ahora vuelvo a poner la definición para que la recuerden. Simplemente dice que es una conducta médica que causa previsiblemente la muerte del paciente, de modo tal que la muerte no es un daño o algunos dicen, bueno, es un beneficio para el paciente. Pero no dice que haya que tener el consentimiento del paciente o que sea solicitud del paciente. Tampoco dice que
sea con la intención de evitar el daño o el mal, como tampoco dice que tenga que ser una acción o una omisión. Este tipo de definiciones son muy resistidas, este tipo de definiciones muy amplias, son muy resistidas en la profesión médica. Es decir, tanto en la profesión médica como en la profesión jurídica, es decir, los abogados y los legisladores y también los que ejercen la medicina suelen resistirse a este tipo de definiciones tan amplias y optan por definiciones más acotadas. Y yo no tengo problema, a mí me parece bien, no creo que por ese tipo de modificación conceptual vaya a haber demasiado en juego, de modo tal que podemos adoptar una definición más acotada. Una definición más acotada podría ser que la eutanasia es la producción o causar activa e intencionalmente la muerte de un paciente con una condición grave e irreversible a pedido del paciente y con el objetivo de evitar un daño, un mal o beneficiarlo, ¿no? Obviamente, si adoptamos la definición anterior mucho más amplia, bueno, este sería el caso de una eutanasia activa, intencional o directa y voluntaria, ¿no? Si al resto de las posibles conductas no las queremos llamar eutanásicas, no las llamemos eutanásicas. Por ejemplo, el retiro del soporte vital no sería un caso de eutanasia, sino que sería un caso de muerte digna o de retiro de tratamiento. Otros piensan que en realidad es un caso de eutanasia pasiva. Quizás a los efectos de una legislación, y en la red nosotros estamos trabajando en los proyectos existentes, algunos de los cuales ni siquiera mencionan la palabra eutanasia, sino que hablan de ayuda a morir o de muerte médicamente asistida, porque la palabra eutanasia tiene una carga, una connotación negativa o que se quiere evitar. En este contexto quizás es mucho más apropiado, útil y pragmáticamente conveniente una definición más acotada y, bueno, suponer o aceptar que lo que estamos discutiendo es realmente si queremos legalizar esta práctica, ¿no? Esta clase de conducta a realizar por parte de los médicos y luego, entonces, cuáles serían las condiciones, los requisitos, etc. Lo que ocurre con esta movida de acotar el concepto de eutanasia a un tipo más específico de práctica o de conducta, es que, por supuesto, los grandes temas normativos de esta práctica quedan sin resolver. Es decir, todavía no empezamos con lo más interesante. Lo más interesante y lo más acuciante es resolver cuestiones normativas. ¿Y cuáles son algunas de estas cuestiones normativas? Voy a tratar de no meterme demasiado porque sé que Florencia va a hablar de esto, ¿no? Pero de lo que acabamos de ver recién, se puede ver muy claramente que hay al menos 3 cuestiones que no son triviales, sino que son muy importantes. Una es el problema del consentimiento. El problema del consentimiento no es de todo o nada. No hay una norma tan clara acerca de cuándo hay consentimiento y cuándo no hay consentimientos, no solamente en el caso de la eutanasia, sino, por ejemplo, en el caso de las prácticas médicas en general.
cuáles son los requisitos para que el consentimiento sea informado, cuáles son los casos en los cuales, cómo se tratan los casos en los cuales el paciente no puede dar consentimiento, por ejemplo, personas que no están conscientes, etc. Voy a detenerme un poquitito más en un segundo en esto. El segundo problema es el de la distinción entre acción y omisión, es decir, cómo vamos a tratar casos de retiro de tratamiento y casos de eutanasia activa o eutanasia. Y el tercero es cómo vamos a comparar casos en los cuales la muerte del paciente se produce con la intención de discontinuar el sufrimiento del paciente, por ejemplo, terminar con su agonía o simplemente cumplir con su voluntad, de otras prácticas similares en donde la muerte no es estrictamente intencional. Me detengo brevemente, solamente unos pocos minutos, en cada uno de estos tres problemas y después dejo a Florencia que se explaye más sobre los argumentos a favor de la eutanasia. ¿Qué debemos entender por voluntariedad? Todos estamos de acuerdo que la eutanasia debe ser voluntaria. Y más aún, muchas veces se incorpora el requisito de voluntariedad en la propia definición de eutanasia, ¿no? Como vimos. Pero ¿qué ocurre con las personas que no pueden dar un consentimiento legalmente válido? Por ejemplo, los menores, los bebés, o las personas que no pueden dar un consentimiento legalmente válido. Están totalmente excluidas de la posibilidad de una práctica eutanásica. Ese consentimiento puede estar reemplazado por el de un familiar. ¿Por qué podría estar reemplazado por un familiar? No es tan claro, tratándose de una decisión de este tipo. ¿Qué ocurre con los pacientes que están en estado vegetativo persistente o en coma o en estado de inconsciencia? Y un tema muy, muy difícil, yo creo que es genuinamente difícil, es cómo se tratan los casos en donde la competencia o la capacidad de dar consentimiento se pierde paulatinamente, sobre todo con enfermedades neurológicas de deterioro paulatino, ¿no? En esos casos, ¿cuándo vamos a establecer que una persona todavía puede dar su consentimiento para una decisión que es irreversible? Para esto, por ejemplo, existe el remedio de las voluntades anticipadas, que es precisamente lo que vendría a suplantar la situación en la cual el propio paciente no puede dar su consentimiento. No es tan sencillo, no me voy a detener en los problemas que tiene la voluntad anticipada, sobre todo cuando son voluntades de que se realice la eutanasia, ¿no? Los médicos son muy reacios a aceptar las voluntades anticipadas porque piensan que quizás no es la voluntad que en el presente ese mismo paciente tendría si estuviera consciente o si estuviera competente. Hay una serie de problemas muy interesantes en relación con el requisito del consentimiento que, insisto, en general todos consideramos como una condición absolutamente imprescindible, pero que muchas veces no es algo blanco o negro y que necesita ser trabajado tanto legislativamente desde el punto de vista normativo como en la práctica diaria de la medicina. Está el segundo problema que yo mencionaba antes, que es cómo vamos a distinguir la eutanasia de prácticas que ya son legales, por ejemplo. Por ejemplo, el retiro de tratamiento, incluso el retiro del soporte vital, es algo que ya existe en nuestra legislación, incluso en la nueva versión del Código Civil, de manera tal que un médico puede dejar morir a un paciente, interrumpir su tratamiento,
desconectarlo de, bueno, de instrumentos que son imprescindibles para su vida, o sea, del soporte vital, de la hidratación o de la alimentación o de la respiración. Entonces, la pregunta que uno puede hacerse, y que la bioética ha sido discutida así en extenso, es finalmente cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Si en los dos casos la muerte del paciente es inevitable, tanto en la eutanasia activa como en el retiro de tratamiento, la muerte es igualmente previsible, y además es la misma la intención, porque cuando se retira un respirador a un paciente que necesita respirar, la intención es exactamente la de que el paciente muera, igual que en el caso de la eutanasia. Entonces, ¿cómo se justificaría que una práctica esté permitida y la otra no? Entonces hay toda una vía de argumentación que hace uso de esta asimetría supuesta entre acción y omisión, o entre causar la muerte y retirar un tratamiento vital. Y por último, el gran problema de distinguir la eutanasia de otras prácticas que también o son legales o están en el borde de la legalidad. Por ejemplo, la prescripción de sedaciones que son, en muchos casos, causantes de no la muerte inmediata, pero sí de un proceso que es más rápido del que existiría si esa sedación no se produjera, ¿no? El caso límite es el caso de la sedación terminal, que es, bueno, que el paciente quede totalmente inconsciente hasta que se produce la muerte. Nuevamente, el argumento para permitir este tipo de prácticas, pero no la eutanasia, sería que en este tipo de prácticas no hay una intención de causar la muerte, mientras que la eutanasia sí. La pregunta nuevamente es, no es la intención causar la muerte, pero es la intención hacer que la persona deje de existir, porque una persona sedada terminalmente, hasta el momento en el que muere, en realidad es discutible que esa persona existe como tal, ¿no? Dado que está completamente anulada su conciencia, y lo está de manera definitiva, es decir, de manera que no la va a recuperar. Bueno, estos son algunos de los problemas normativos que están detrás de una definición y que no podemos resolver a través de la definición. Lo tenemos que resolver a través de una discusión y una práctica filosófica, para los que somos filósofos, también por parte de los médicos, por parte del personal de acompañamiento, de los pacientes. Y dejo entonces ahora a Florencia que nos diga cosas más fundamentales acerca de por qué tenemos que aceptar la eutanasia en general. Así que con esto termino. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Florencia, si No. vos vas a compartir pantalla, ya lo tenés habilitado, ¿sabes? No sé si No, era yo tu te plan. Bien. agradezco, pero no voy a compartir pantalla y no sé si voy a responder, bueno, voy a dar algunos de los argumentos, pero mi idea era más bien compartir o presentarles a ustedes algunos de los valores y los principios, digamos, que están en juego, no solo cuando hablamos de eutanasia, sino, por ejemplo, también de suicidio asistido, ¿no? Que también son prácticas, digamos, del mismo tipo. Tienen cruciales diferencias, ¿no? Porque en el caso del suicidio asistido es la propia persona la que realiza digamos, el último acto, y en ese sentido todo el tema de la voluntariedad se resuelve más fácilmente, ¿no? Porque soy yo el que, ya sea con la máquina de morir de Kevorkian, digamos,
la pongo en marcha o tomo algún tipo de cóctel para poder morir, si fuera, por ejemplo, en Suiza, con el suicidio asistido. Pero yo en realidad lo que quería, o lo que entendí que tenía que hacer, era hablar más bien de un poco cuáles son los valores que están en juego, cuáles son los principios, y yo en realidad quería empezar situando un poco cuál es el contexto frente al cual empiezan a aparecer, como decía Kuki, ¿no?, estos nuevos derechos, o esta nueva situación, porque hasta aproximadamente mitad del siglo pasado, ¿no?, hasta los 50, bueno, la muerte era visualizada como el enemigo, lo que nos encontrábamos, digamos, inmersos en una ciencia baconiana, en donde el objetivo principal era dominar la naturaleza, dominar la muerte, ¿no? Acuérdense ustedes, por ejemplo, de avances tecnológicos como el congelamiento de cuerpos. ¿Se acuerdan de Walt Disney, ¿no?, que se había congelado? O sea que lo que se buscaba era totalmente lo contrario de lo que estamos empezando a plantear ahora, ¿no? Pero ¿qué es lo que también va sucediendo? Y bueno, un avance tecnológico muy fuerte que empieza a traer cuestiones como, qué sé yo, penicilina, nuevas drogas que permiten continuar viviendo, el uso del respirador, un poco como planteaba recién Eduardo, ¿no? Bueno, retirar el respirador genera, en realidad es uno de los motivos por el cual comienza la bioética, ¿no? Porque es la discusión de quién está autorizado a tomar la decisión de continuar o discontinuar con la vida de una paciente o un paciente en particular. Máquinas para dializar, hidratación y nutrición artificial, y todos estos avances en realidad empiezan a tener como un rol perplejizante, ¿no? Aparece como uno, por ejemplo, Peggy Battin habla de una nueva epidemiología, ¿no?, en donde empieza a aparecer esta hospitalización, este encarnizamiento terapéutico, este no saber hasta dónde seguir, y de alguna manera este manejo del poder, ¿no?, y la medicalización que están por detrás, que también lo sugería Kuki cuando decía, bueno, el poder médico hegemónico, ¿no? Bueno, esta visión en donde uno dice, bueno, pero ¿hasta dónde vamos a estar en manos de el equipo médico, los médicos, las médicas, ¿no? ¿Hasta dónde aceptar esto? Y empieza a aparecer esta necesidad de controlar avances artificiales, invasivos, estas hospitalizaciones, las terapias intensivas, un poco el morir rodeado de esta gente de guardapolvos blancos, ¿no?, cuando uno por ahí quizás quisiera morir en su casa, con sus olores, con sus cosas, de la manera que se pueda. Pero esto cada vez es más difícil, porque también, digamos, no es todo culpa del poder médico, pero bueno, es parte también de la vida en la que vivimos, en donde también es muy difícil hacerse cargo de una persona que está en estas situaciones. Pero bueno, este es un poco el telón de fondo, ¿no? Venimos de una visión, de una ciencia, como les decía, baconiana, de lucha, ¿no? Además, la medicina está plagada de estas metáforas, ¿no?, bélicas, ¿no?, de lucha contra la muerte, la naturaleza, bla, bla, bla. Y ahora queremos ponerle un freno. Entonces lo que vamos a ver es que aparecen como diferentes principios o valores que se empiezan a cuestionar. En un libro que es muy interesante y de muy fácil lectura, que es el libro de Peter Singer, Repensar la vida y la muerte, Peter Singer toma, digamos, varios casos, como el de Tony Blunt, que es lo que pasó en Holanda, en Estados Unidos, Kevorkian, y empieza a mostrar cómo frente, digamos, a todo esto, se empieza a abandonar la ética tradicional. Y, digamos, esta visión tradicional, no solo, digamos, que viene por el lado de la ciencia, sino también por el lado de la ética y la religión, que por ahí está por detrás,
esta visión de la vida como algo sagrado, ¿no? Entonces, lo que nos va a decir Peter Singer es que bueno, que estamos por ahí en un periodo de transición en donde nos empezamos a cuestionar si es tan sagrada la vida, si lo es siempre, y en todo momento, y en toda situación, ¿no? Y lo que va a empezar a cuestionar es si tenemos que continuar con esta ética que se apoya de alguna manera en ficciones, ¿no? En donde se sigue con esta idea de prolongar, aunque empiezan a aparecer todos estos modelos que empiezan a cuestionar, ¿no? Esta prolongación ilimitada, cuando realmente esto es inútil, ¿no? Entonces, a partir de acá se empiezan a trabajar más sobre qué es esto de la sacralidad de la vida, la santidad de la vida, estas prohibiciones absolutas, y hasta qué punto tenemos que seguir rigiéndonos por ellas. Entonces, y quizás en honor a lo que estaba planteando Eduardo, lo que podemos decir es que nos vamos a encontrar con diferentes tipos de argumentos, digamos, para defender, por lo menos de una manera intuitiva, estas prácticas. Por un lado, aparecen los argumentos más tradicionales en contra, que van a decir que, bueno, que decidir sobre la vida y la muerte implica jugar a ser Dios, ¿no? Que solo Dios puede quitar la vida y dar la vida. Y esto, por ejemplo, dentro del judaísmo es algo muy fuerte, digamos, el judaísmo ortodoxo va a, digamos, sentir de manera muy fuerte esto. Por ejemplo, el catolicismo, no, tiene mayor obsesión con la mujer, su útero y otro tipo de cuestiones. Con la muerte es más accesible, pero lo que sí vemos es que esto está muy ligado a visiones religiosas. Una transformación de esto es pensar que, bueno, que en realidad es una ley natural, ¿no? Que hay una inclinación natural a vivir y que esto es violado cuando se practica la eutanasia. Es como una versión un poco menos religiosa, pero que va en la misma línea. Otro de los cuestionamientos que aparecen es el cuestionamiento a un verdadero consentimiento informado. ¿Hasta qué punto podemos dar un verdadero consentimiento informado cuando estamos padeciendo una enfermedad terrible, con muchísimo sufrimiento, los temas de la depresión? Bueno, este es un argumento que es un poquito más contundente que los otros dos anteriores. Otro tipo de argumento es el que señala, digamos, o el que cuestiona de dónde viene, digamos, el derecho moral del médico o la médica para matar a una persona, aún, digamos, si ésta se lo pide, y se hace como una analogía con la esclavitud, ¿no? No, esto no podría hacerse. Otro tipo también de argumento es el de señalar que, bueno, que pueden haber errores diagnósticos, entonces tampoco sería viable, ¿no? Entonces, y finalmente hay otro argumento que se usa mucho, que es el famoso argumento de la pendiente resbaladiza, y es decir, bueno, si aceptamos esto, nos vamos a deslizar como si estuviéramos en una pendiente resbaladiza, no tenemos de dónde agarrarnos, y vamos a terminar aceptando cualquier cosa. Cualquier tipo de muertes y cuestiones por el estilo. Este es un argumento también muy cuestionable, es un argumento que lo que hace es tratar de mantener el status quo, ¿no? Lo vimos también, se utilizó, ¿se acuerdan? Cuando fue el tema del divorcio, cuando se planteó el divorcio en la Argentina, uno de los grandes argumentos era el de la pendiente resbaladiza. Si se acepta el divorcio, nos quedamos sin familias, se disuelven todas las familias, porque no va a haber forma de ponerle fin a esto, ¿no? Así que estos son por ahí los argumentos más tradicionales. Algunos pueden tener algún elemento para repensar. Estoy hablando reciente, ¿no entiende? Yo no lo estoy sacando de nada. Ay, Lady, me parece, ahí está. Ahora bien, hay también argumentos a favor.
Uno de ellos es decir, bueno, en realidad este derecho a vivir también implica un derecho a morir. Uno puede, digamos no es una cuestión religiosa, somos las personas las que decidimos cuándo, hasta dónde, cómo, ¿no? El argumento que también va a aparecer de manera muy fuerte, por supuesto que lo que va a estar por detrás de todo esto va a ser el tema del argumento a favor de la autonomía o la determinación propia de la persona. Nosotras, cada una de las personas pueden decidir justamente cuál es su plan de vida, hasta dónde, que por ahí no quieren sufrir, porque digamos que prefieren vivir un poco menos, pero sin sufrimiento, o que no quieren ver, digamos, que no quieren que sus familiares los vean deteriorándose tanto, por ejemplo, mentalmente, enfermedades degenerativas, ¿no? Entonces ahí aparece como un argumento que viene por detrás, el de la autonomía. Otro tipo de argumento que también, digamos, va a estar ligado al argumento de la autonomía, también es el que va a plantear, bueno, en realidad uno podría distinguir entre calidad y cantidad de vida. No solamente queremos vivir mucho tiempo, cantidad de vida, sino con qué calidad, ¿no? Hasta dónde y de qué manera. Esto también va a estar ligado a otro argumento muy fuerte que se va a hacer, que es el de el poder vivir con cierto bienestar y eliminar el sufrimiento. ¿Sí? Entonces dice, bueno, uno quiere vivir, pero quizás mientras que no haya este sufrimiento. Y después, como también señalaba recién Eduardo, está esta distinción en donde uno ve que en general es como mucho más intuitivo o es más aceptable esto de dejar morir, de no hacer, de la omisión, respecto de la acción positiva, y es el matar. Pero si uno va a ver cuál es la intención que está por detrás, en realidad está buscando el mismo resultado, y de alguna manera esta distinción no es tan fuerte. Aceptamos ciertas prácticas porque implican una omisión, pero otras que implican una acción no estamos dispuestas a aceptarlos. En realidad por ahí la carga es más psicológica que la distinción realmente de peso normativo. Entonces, si volvemos, porque tampoco me quiero extender muchísimo, lo que vamos a ver es que una vez que dejamos esta idea de la sacralidad de la vida como telón de fondo global, vamos a empezar a trabajar como con un nuevo paradigma o con un nuevo planteo que va a estar mucho más basado en la autonomía o en los derechos, como también señalaba Kuki al principio. Y ahí vamos a ver cómo esto, sobre todo, funciona muy bien con las personas competentes, que pueden decidir. Pues yo decía, en el caso del suicidio asistido, es perfecto, ¿no? Porque justamente es uno que dice, bueno, hasta acá llego, y no hay dudas, porque yo soy la persona que va a realizar el último acto, el último movimiento corporal para poder, digamos, terminar con nuestra propia vida. Pero bueno, digamos, vamos a ver que esto, por supuesto, genera ciertos problemas. Por ejemplo, esta noción uno también podría plantear un poco de la misma manera que plantea Singer, que el tema de la sacralidad de la vida es una ficción, que también muchas veces cuando nos manejamos con una visión muy tradicional, podría llegar a decir, o muy tradicional de la autonomía, también estamos manejando una determinada visión un poco idealizada, porque no somos seres racionales, decisores por excelencia, y en general, por ejemplo, hay aportes muy interesantes que vienen del feminismo, que lo que hacen es señalar, por ejemplo, que en lugar de hablar tanto de autonomía como esta
decisión, digamos, racional, independiente, digamos, totalmente como aislada, como muy próxima a las visiones más liberales de la visión de la autonomía, uno debería pensar más bien en visiones relacionales, porque decidimos, pero decidimos en general en función del contexto, decidimos en relación a quienes somos, a nuestras familias, a nuestros... no decidimos aisladamente. Entonces, uno también puede plantearse que hay como una cierta ficcionalidad en esto, y que por ahí tenemos que tener una visión más rica, lo cual no quiere decir que tengamos que abandonar a la autonomía, pero vamos a tener que ir pensando de qué manera la trabajamos. Y en este sentido, entonces, la autonomía es un elemento que es fundamental y que nos puede ayudar, pero que también vamos a tener que ver de qué manera la trabajamos. Por ejemplo, vamos a tener que ver de qué manera trabajamos no solo la autonomía nuestra individual, sino también cómo incorporamos un poco lo que estaba planteando Eduardo al principio, qué pasa con las personas que ya no son competentes, que dejaron de serlo. Y entonces, digamos, si podemos hablar de, digamos, con la misma solvencia, ¿no? De directivas anticipadas o de testamentos vitales, ¿no? Y podemos hacer como una transferencia de alguna manera y aceptar una transferencia de la autonomía en este tipo de situaciones. Ahora bien, también hay otro elemento de corte ético que yo creo que también uno tiene que tener en cuenta en todas estas discusiones, y es el tema de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, no solo somos personas autónomas, y esto también le pone límites a la noción de autonomía, sino que también somos personas que padecemos diferentes tipos de vulnerabilidades, y sobre todo en este tipo de situaciones, digamos, padecemos diferentes posibilidades de ser vulnerados y ser vulnerables. En este sentido, entonces, por ejemplo, un elemento que vamos a tener que pensar, sobre todo si estamos pensando en una legislación, es, uno puede pensar estas diferentes, digamos, yo siempre hablo de capas de vulnerabilidad, no es que seamos vulnerables en su totalidad, sino que por ahí padecemos diferentes tipos de vulnerabilidades, de capas de vulnerabilidad. Por ahí lo que vamos a necesitar, por un lado, es autonomía, poder empoderarnos en muchas circunstancias, pero también que hayan ciertas protecciones o salvaguardas, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene que pensar en algún tipo de legislación, otro elemento fundamental a considerar va a ser este de las protecciones, las salvaguardas, digamos, de qué manera consideramos también los diferentes tipos de vulnerabilidades que pueden estar implícitos, y en este sentido, otro principio o valor fundamental que va a aparecer en estos casos va a ser el tema de la justicia, ¿no? Y va a ser el tema de las posibilidades de acceso. En ese sentido, a mí me parece que otro elemento fundamental a tener en cuenta, pensando en una posible legislación y teniendo en cuenta, digamos, esta idea de vulnerabilidades, protecciones, salvaguardas, es el poder, digamos, tener acceso a un buen cuidado. Y me parece que cuando uno habla de esto, sobre todo en nuestro país, uno lo que quiere pensar es que quiere una legislación que permita, digamos, la eutanasia, el suicidio asistido, pero que a la vez nos permita proteger a las personas que por ahí no tienen los medios para tener acceso a determinados cuidados. En este sentido, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cuidados paliativos, que es un tipo de cuidado que justamente lo que trata es de aliviar el sufrimiento, aliviar el dolor,
es fundamental que podamos tener acceso, por ejemplo, a este tipo de prácticas, de manera tal de que podamos elegir la eutanasia o el suicidio asistido, no por desesperación, no porque no nos queda, porque no tuvimos acceso al tratamiento adecuado, sino porque realmente es la decisión que vamos a tomar, aún habiendo recibido todos los cuidados que necesitamos, todos los cuidados paliativos que necesitamos. En ese sentido, tenemos que recuperar este sentido de justicia del que yo hablaba antes, ¿no? Esta idea de protección, salvaguarda, justicia, que nos deje tranquilos de que nadie elija la eutanasia o el suicidio asistido por desesperación, por no tener acceso a un determinado tratamiento, sino justamente poder volver a la idea de que es una decisión personal, individual, que por ahí la realizamos junto con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, y que, un poco como decía Cookie, estábamos todos de acuerdo, queríamos que, digamos, mi hija pudiera tener acceso a una sedación y que pudiera, digamos, terminar en paz sus últimos días. No era solamente ella, era toda la familia que la estaba acompañando, sin embargo esto no sucede. Pero esto, digamos, es todo un proceso que tiene que ver con ciertos valores que estamos viendo que están como jugando por detrás. Entonces, yo creo que al menos cuando empezamos a hablar de este tipo de prácticas, tenemos que tener en cuenta todo el tema de la autonomía, una visión por ahí un poco más sofisticada de la autonomía, la importancia que tiene esta idea de poder tener en cuenta también la posibilidad de vulnerabilidades, la idea de ciertas protecciones, salvaguardas, y la posibilidad de acceso a los tratamientos adecuados. Esta idea, digamos, que viene de la mano de la justicia. De esta manera sí vamos a poder ampliar derechos, que es el de cada uno de nosotros y de nosotras, de poder elegir no solo de qué manera poder vivir, sino también elegir de qué manera poder morir. Y morir de una manera que nos sintamos respetados, bien, dignamente. Bueno, con esto termino, porque sé además que Eduardo se tiene que ir volando, así que no lo va a poder escuchar, no quiero extenderme más. Muchas gracias, Florencia, gracias. Entiendo que le pasamos el micrófono a Darío, y antes de darte la palabra, Darío, les quiero hacer una pregunta. ¿Les parece que invitemos a las personas a que vayan escribiendo sus preguntas en el chat? Así después hacemos ágil la instancia de... Así que está abierto el chat mientras van escuchando, o de lo que ya escucharon, si quieren ir compartiendo sus inquietudes, así una vez que concluya Darío, damos espacio a que nos puedan responder. Gracias. No, por favor. De una, me parece fantástico que vayan preguntando por el chat. Primero nada, quería despedirlo a Eduardo, porque efectivamente se tiene que retirar. Si alguien tiene alguna consulta sobre su charla, puede escribirlo en el chat, y de vuelta, esto es no va a ser una cosa de una vez y nunca más. Esto es puedo responderla también. Sí. Sí, es ahora. Gracias. Esto es para seguir charlando, para seguir discutiendo, es un puntapié para seguir avanzando con estos temas. Y bueno, nada, agradecerle a Eduardo por la participación, por la exposición que estuvo fantástico. Si alguien tiene una consulta en este momento, puede mandarla por el chat para Eduardo y podrá responderla, y si no, no hay problema, porque esto queda grabado, y nosotros sí, continuaremos pensando y repensando. A ver, nosotros venimos acá, quizás organizamos esto y aparecemos como los especialistas, entre miles de comillas, pero lo que le da insumo a todo esto es la participación de ustedes, o sea, la participación de las personas. Nosotros armamos esto justamente porque tenemos la preocupación más que nada de tener contacto con lo que se suele llamar así a grandes rasgos la sociedad civil, ¿no? Con ese grupo heterogéneo de personas, porque lo que va a llevar
la ley es un punto de llegada, ¿no? Lo que va a llevar a que eso salga de la mejor manera posible justamente son estos debates, estas cuestiones. Así que en función de lo que vayan preguntando y de las consultas que se vayan haciendo, nosotros también vamos a ir repensando un poco qué es lo que vamos a armar de acá a futuro. Entonces eso está bueno también para tenerlo como retroalimentación, ¿no? Siempre Bueno, decimos con Cookie que este grupo es un pequeño microcosmos de la sociedad y que lo que debatamos y compartamos aquí es una expresión de lo que sí, está en el mundo. Así que apoyo sí, totalmente. sí, totalmente. Totalmente. O sea, el mismo acto de estar acá hablando sobre estas cosas ya es algo, ya es un montón. Más en una sociedad como la nuestra, como toda sociedad occidental que está atravesada por ese tabú de querer hablar de estas cuestiones. Ahí hay una mano Una alzada. pregunta, Norma. A ver. No sé si nos escuchás, Norma. Tendrías que abrir tu micrófono. No, no lo está haciendo. Sí. Bueno, Norma, te invitamos a escribir en el chat, así le damos la palabra a Darío. Perfecto, bueno, ya me adelanté, ya estuve hablando, ya estuve hablando un ratito. Bueno, quizás mi charla no va a ser tan ordenada como lo fueron las charlas de Eduardo y de Florencia. Sí, quizás un poquito conceptual. Más que nada porque quiero hablar de algo de lo que no se suele hablar comúnmente cuando se trata la cuestión de la eutanasia, o quizás no desde el enfoque del cual yo lo quiero tratar, porque soy antropólogo. Por más que sea especialista en bioética, mi formación, tanto en grado como en el doctorado, ha sido en antropología social. Entonces quiero darle, siempre insisto con la necesidad de darle importancia a la dimensión social de cualquier fenómeno que estemos tratando. Pero cuando se trata de cuestiones como una legislación que nos toca de alguna manera a todos, porque tiene que ver con la muerte, con el derecho a morir y con el derecho a vivir de una determinada forma ese final de la vida, nada, me parece importante siempre destacar la cuestión de la dimensión social de ese conflicto, de esa cuestión, de lo que fue. Entonces quiero arrancar hablando sobre uno de los pilares, digamos, de las ciencias sociales, así como a nivel epistemológico, ¿sí? De cómo trata a los fenómenos, que es justamente esto. Las ciencias sociales entienden que la conducta de los seres humanos, las categorías que usamos para ordenar la experiencia que tenemos en el mundo, todas esas cosas, ¿sí? Que pensamos todo el tiempo, son construcciones sociales, ¿sí? Que es algo que comúnmente uno escucha, tal cosa es una construcción social, tal cosa es una construcción social, cómo entendemos el género es una construcción social, cómo entendemos la muerte es una construcción social. Bueno, efectivamente, esa es una idea que con mucha fuerza traen las ciencias sociales, alejándonos justamente de esta idea de que hay algo de natural e intrínseco en la forma en la que los seres humanos nos aproximamos a las cosas o tenemos determinadas conductas, ¿no? Entonces, aplicado a la cuestión de la muerte, lo que las ciencias sociales con mayor fuerza vienen a decir es que, por ejemplo, la forma que tenemos de entender la muerte y de vincularnos con la muerte, no hay nada de natural en eso, en el sentido de que no está arraigado en nuestra naturaleza humana tenerle miedo a la muerte o que la muerte hablar de la muerte sea un tabú. Eso es una construcción social e histórica específica de nuestra cultura, en el caso de nosotros occidentales, ¿sí? Y es muy fácil darse cuenta de eso a nivel empírico, a nivel de la realidad, porque en otras sociedades humanas no ocurre de la misma manera. Entonces es muy sencillo comprobar eso de alguna forma, ¿sí? Porque incluso a nivel histórico, en nuestra misma sociedad no ocurre de la misma manera como nos vinculamos con la muerte hoy que hace 100 años atrás, 500 años atrás. Entonces, si la forma que tenemos de entender la muerte varía históricamente y culturalmente de un grupo humano a otro, es porque efectivamente es una construcción social.
no es algo que esté de vuelta arraigado en nuestra naturaleza humana, ¿sí? Y como puede ser esa, esto es lo importante quizás de entender algo como una construcción social, se puede deconstruir y puede construirse otra manera de vincularse, en este caso lo que he puesto de ejemplo y que nos compete, que es el tema de la muerte. Pero bueno, la forma social de entender la muerte también está absolutamente vinculada con la forma social de entender la vida, ¿sí? Porque esas dos cosas, esos dos polos vienen siempre intrínsecamente vinculados. Entonces, como entendamos la muerte, también vamos a entender la vida, ¿sí? Si yo vivo en una sociedad en la cual entiendo que la vida es juventud, progreso, productividad, ¿sí? Es normal que entienda la muerte como algo negativo, porque justamente la muerte y las enfermedades que amenazan la vida y la integridad de las personas vienen a ir en contra de todos esos valores que yo tengo como positivos de la vida. Entonces yo quiero hablar un poco, mínimamente, ¿no? Porque Eduardo y Florencia sentaron un poco las bases conceptuales para justamente todos tener algo en común de cómo pensar la cuestión de la eutanasia, tener herramientas para poder abordarla reflexivamente, la cuestión de la eutanasia. Yo quisiera capaz darle una vueltita de rosca a algunas cosas que ya estuvieron diciendo Eduardo y Florencia desde un enfoque que tiene esta base, de que lo que acabo de hablar recién, tiene esta base más social, ¿sí? Más de entender las dimensiones sociales de la eutanasia. Y más que nada me interesa que esto en el grupo que tenemos ahí con Florencia y con Eduardo, el grupo de la red de CONICET, he intentado siempre traerlo a colación, hablar de esta cuestión del sufrimiento y del sentido, ¿no? Porque cuando estamos hablando de la eutanasia, estamos hablando en parte del sentido de la vida. ¿Sí? Aunque parezca muy, yo siempre digo lo mismo, parece súper filosófico, ¿no? Estamos hablando del sentido de la vida. Hay que traer esa idea de que es algo súper filosófico y llevarlo al terreno de lo práctico, de lo social. Y hablar del sentido de la vida, porque de eso estamos hablando cuando hablamos de la eutanasia como una práctica, porque estamos hablando de un caso de bien práctico, de una persona para la cual seguir viviendo es más perjudicial que la muerte, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Esa persona decide por sí misma, ¿sí? Siempre hablando, bueno, de los casos menos problemáticos, de eutanasia, donde la persona está consciente y demás, esa persona decide por sí misma que continuar viviendo su vida es un perjuicio mayor que dejar de vivir esa vida. O sea, que estamos hablando, como bien decía Eduardo en algunas de sus definiciones, de que esta persona padece una condición que es irreversible, que no es curable, es una condición generalmente médica, que le provoca un sufrimiento que genera esta situación. La situación de que la persona piense que continuar con su vida es un mayor perjuicio que el hecho de terminar. ¿Sí? Y ahí estamos hablando de sufrimiento. ¿Sí? Eso es una cuestión que generalmente se habla cuando hablamos de una legislación de la eutanasia. No enfocarnos en la enfermedad, en el hecho de que tenga que padecer una enfermedad terminal o de tal tipo, sino enfocarnos en el sufrimiento que está provocando esa condición o ese padecimiento, para eliminar el hecho de después la disputa por si la enfermedad que padece la persona es o no terminal y demás. Entonces nos enfocamos en el sufrimiento, ¿sí? Pero la cuestión del sufrimiento, ¿sí? Es que es muy difícil de considerar a nivel legislativo, ¿sí? Porque la cuestión del sufrimiento es intimísima, o sea, es quién considera que la persona efectivamente está o no sufriendo lo suficiente como para que sea pensable solicitar una eutanasia, lo definirías solo la persona misma, no podría haber otro tipo de definición. Entonces, lo que puede llegar a darle quizás un sentido más social a toda la cuestión de la eutanasia es
pasar de pensar el sufrimiento como concepto a pensar en el sentido de la vida, ¿sí? Porque cuando uno tiene una petición de eutanasia, uno tiene ahí mismo, ¿sí?, una persona que está queriendo decir que su vida ya no tiene sentido ser vivida. O sea, ha perdido sentido vivir esa vida, justamente por diferentes motivos, ¿sí? Uno de los motivos más comunes es padecer una enfermedad que amenaza la vida o amenaza ciertos aspectos de la vida. Pero uno tiene ahí una persona que está queriendo decir esto, ¿no? De alguna forma, aunque no se exprese de esa manera. Está queriendo, hay una falta de sentido que genera un sufrimiento, ¿sí? Que se vuelve muchas veces irreversible por diferentes motivos, ¿sí? Entonces, me interesa también distinguir la cuestión del sentido de la cuestión del sufrimiento, porque, y hablar de sentido antes de sufrimiento, porque puede haber sufrimiento e igual puede haber sentido, ¿sí? Porque generalmente lo que hacemos los seres humanos cuando hacemos algún tipo de terapia psicológica es justamente eso, darle sentido al sufrimiento, o cuando procesamos un duelo, le damos sentido al sufrimiento, y lo hacemos vivible de alguna manera, ¿no? Entonces, puede haber sufrimiento y haber sentido igual, pero la falta de sentido, por lo menos en lo que yo he podido ver y estudiar, la falta de sentido de creer que la vida de uno ya no tiene sentido de ser vivida, eso genera un nivel de sufrimiento muy, muy angustiante. Y la dimensión social del sentido, justamente, de vuelta, el sentido de la vida no es, se expresa a nivel personal, subjetivo, de cada uno, pero es una construcción social, ¿sí? Eso es muy importante. El sentido de la vida es una construcción social, no es el sentido de mi vida, de la vida de Cookie, de la vida de Viviana, de la vida de Florencia, aunque sí, porque puede tener relaciones con nuestras biografías personales, sino que a nivel cultural hemos construido, más reflexivamente, menos reflexivamente, un sentido de lo que es la vida humana, ¿sí? A partir de, por ejemplo, conceptos como calidad de vida, ¿sí?, dignidad humana, ¿sí?, todos esos conceptos que nosotros usamos para justamente categorizar qué es una vida digna de ser vivida, qué es una vida con sentido, ¿sí? Entonces, no tenemos que olvidarnos nunca, ¿sí? No tenemos que olvidarnos nunca el hecho de que todo lo que una persona utilice o todas las maneras en las que una persona construya un sentido de su propia vida o le dé sentido a su propia vida, de alguna manera están vinculadas con estas construcciones sociales y culturales e históricas que tenemos de entender la dignidad humana, la persona humana, la calidad de vida, ¿sí?, el sentido de la vida, ¿sí? De alguna manera están vinculadas. Y fíjense que ya Florencia en su charla ya dio cuenta de un poco de eso, por ejemplo, con el concepto de autonomía, ¿sí? La autonomía no es algo natural. Los seres humanos no somos naturalmente autónomos. De hecho, si algo no somos por naturaleza, es autónomos. Por naturaleza somos codependientes los unos de los otros para existir. Y estaría bueno que a nivel ideológico asumamos más eso que la autonomía. Pero la autonomía es una idea, un valor que nace, si uno lo quiere rastrear históricamente, que nace en el iluminismo, a partir de esta idea de los grupos políticos autónomos, ¿no? Y se va desarrollando a través de nuestro proceso de atomización e individualización occidental, ¿sí? Y llegamos a esto, a la idea de que somos autónomos, ¿no? Y que somos independientes, y el valor que tiene eso, y lo positivo que es en nuestra sociedad ser autónomo e independiente. Entonces, me pregunto yo, ¿cómo no va a ser un impacto enorme para la persona a nivel de sufrimiento el perder determinadas cuestiones
que tienen que ver con esa autonomía y con esa independencia. Si vivimos en una sociedad en la cual la autonomía y la independencia se presentan como valores fundamentales de lo que hace a una persona civilizada, a una persona con una calidad digna de vida. Entonces, cuando llega un momento en el cual uno padece una enfermedad o una condición que le quita, por ejemplo, la movilidad, ¿sí? Que es como nosotros pensamos muchas veces la cuestión de ser autónomos, ¿sí? Eso genera un impacto y un sufrimiento enormes, ¿sí? Que podría funcionar de otra manera en otra sociedad, ¿sí? Porque la forma en la que otras sociedades se construye el sentido de lo que es una vida digna de ser vivida es otro, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Y en nuestra sociedad funciona de esta manera. Entonces, con el concepto de autonomía yo creo que es bastante claro cómo funciona todo esto, pero a lo que voy, y ya cierro porque quiero ser escueto para dejar lugar a preguntas y demás, es que tenemos que poner el foco también antes en la enfermedad o en el sufrimiento, inclusive el día bueno, ya se hicieron legislaciones, ¿no? O anteproyectos, pero inclusive para pensar una posible legislación, poner el foco en cómo se construye el sentido de la vida, ¿sí? De una persona, de lo que entendemos por calidad de vida, por sentido de vida, por dignidad humana, y tomar esos focos e incorporarlos en una posible legislación de la eutanasia, ¿sí? No, nunca desestimar la importancia de la dimensión social de este tipo de cuestiones. Cierro acá, es algo también a seguir charlando en el futuro quizás, pero quiero dejar un espacio siempre para consultas, dudas, comentarios, charlas, lo que guste. Gracias, Darío. No, por favor. Tengo acá, si te parece, si les parece, Florencia, Darío, lo que las personas fueron compartiendo. Acá estamos. Bueno, algunos son comentarios y otros son preguntas. María Kohler dice que coincido absolutamente con esa mirada, y también hay que asegurar que los cuidados paliativos existan y se desarrollen efectivamente en todo el territorio. Totalmente. Pues alguien comenta, o no sé si es una pregunta, Estela, ¿se cumplen las directivas anticipadas realizadas por escribano público? No sé si es pregunta o inquietud o una afirmación. Creo que ahí respondió Gustavo por el chat a ese comentario. Dice, igual quisiera hacer una mínima aclaración respecto de esto de los cuidados paliativos. Tanto Florencia como Eduardo como yo y a varios que estoy viendo ahí participar como oyentes, pertenecemos a una red de CONICET, que es la red de cuidados, derechos y decisiones en el final de la vida, y bueno, trabajamos también en esto, ¿no? Trabajamos también en que salga una ley nacional de cuidados paliativos, ¿no? Somos muchos, muy heterogéneos, hay médicos paliativistas también en el grupo, y hay juristas y demás, y trabajan también, y trabajamos todos juntos en que salga una ley de cuidados paliativos. Eso entiendo que no está en discusión, digamos, ¿no? Que No, para nada, para nada. Aquí la respuesta de Eduardo dice, en la legislación actual se cumplen en teoría, pero siempre que no sean eutanásicas. En la práctica, los o las médicas que conocemos nos dicen que es muy difícil en muchos casos. Acá Cookie, para los tres invitados, bueno, en este caso para los dos. Un tema reiterado y polémico es la cuestión de la salud mental con padecimientos crónicos. ¿Qué nos pueden decir de esto respecto de las leyes? Yo lo que puedo decir de eso es invitarlo quizás en otro conversatorio a Santiago Levín, que forma parte de la red y es quien la tiene muchísimo más clara en esas cuestiones. A nivel bioético imagino que claro, hay un montón de cuestiones relacionadas con el principio de autonomía ahí que es muy engorroso, ¿no? No sé vos, Flor, qué pensás con este tema.
Bueno, bueno, es volver a lo que yo decía al principio. Bueno, depende con qué concepto de autonomía nos manejemos. Si seguimos con una visión así como muy tradicional, en donde es el ser autónomo que decide, bueno, por ahí puede llegar a hacer ruido, pero si empezamos a tener un concepto un poco más, más integrado, más contextual, más relacional, en donde este tipo de cuestiones se tienen en cuenta, y bueno, yo creo que el sufrimiento psíquico es tan, digamos, se tiene que considerar de manera seria, de la misma manera que el sufrimiento físico. Es más difícil por ahí de calibrar, mostrar, demostrar, pero bueno, me parece que está ahí y que, bueno, pero es parte de estos debates, ¿no? De cómo lo vamos a hacer, de qué manera manejarlo, qué tipo de sufrimiento tiene que ser, qué tipo de profundidad, digamos, ¿no? Puede tener, qué tipo de depresión, pero sí, coincido que después es mucho mejor hablarlo con un especialista en estos temas en psiquiatría, como para también poder tener una visión más autorizada. Bueno, Pero en ya lo principio yo no convocamos. estaría en contra, digamos. Ya lo convocamos al especialista para el Sí. próximo, sí. Sí. Gracias. Bueno, aquí Norma plantea que su inquietud es desde el lugar de personal sanitario. Lo voy a juntar con lo que escribió más abajo. Dice, creo que desde los ámbitos académicos no se nos instruye suficientemente de cómo actuar en ese proceso. Y creo que vos le contestaste, Florencia. Sí, yo le contesté que en realidad sí. Sí, tenía razón, y uno de los temas que yo iba a plantear, pero no quise extenderme porque no quise tomar más tiempo, es todo el tema de los objetivos médicos, cómo de alguna manera se hace mucho hincapié en esta idea de preservar la vida, de curar, y no se tiene en cuenta algo que es fundamental, que es acompañar, ¿no? Y, digamos, de alguna manera estar en todo ese proceso de sufrimiento, ¿no? El acompañamiento, porque no siempre se puede curar y no siempre se puede preservar la vida. Entonces, esta idea del acompañamiento, yo creo que es parte de una visión más holística también de la medicina, es salirnos de esa visión baconiana de la que hablábamos al principio, y pensar a la muerte solo, digamos, como el enemigo a vencer. En algunas ocasiones, bueno, por ahí es bienvenida la muerte, es el famoso descansa en paz, ¿no? Cuando hay tanto dolor, cuando hay tanto sufrimiento, cuando hay tanta invasión, uno dice, finalmente está descansando. Entonces, bueno, me parece que, pero para ello tiene que haber una preparación, tiene que haber una educación desde la universidad, para los médicos, las médicas, enfermeros, enfermeras, digamos, tiene que haber una mayor aceptación y no esta visión tan, sí, tan iluminista también, como, ¿no? De vamos a poder con todo, con el sufrimiento, con las enfermedades, porque bueno, termina pasando estas cosas. Así es, la idea de la lucha, ¿no? La vida como una lucha. Aquí hay no sé si es comentario o pregunta de Ali. Ali, cuando hablamos de vulnerabilidad, cuando el adulto mayor es institucionalizado, queda absolutamente a merced de la institución. Es extraño que los demás puedan tomar esta decisión de ralearlo de todo lo que es su ámbito de experiencia vital, matándolo en vida, pero se le niega la posibilidad de decidir no querer vivir así. Sí, es un poco así, ¿no? Lo que vemos. Uno dice, bueno, esto, ¿no? Lo paradójico. Digamos, tenemos prácticas que son completamente paradójicas y, bueno, e inaceptables de alguna manera, ¿no? Que no nos permiten tener una visión más coherente de este tipo de situaciones. Aquí dice Alejandra León, bueno, gracias por la invitación a este encuentro. Una de mis preguntas, como dice Norma, ¿creen que se debería formar al personal de salud
para acompañar en la decisión de muerte al paciente? Esto podría ir de la mano con los anteproyectos de ley. Y por otro lado, si están de acuerdo que se cree un registro de objetores de conciencia. Son dos preguntas. Sí, lo de la objeción de conciencia siempre es un tema polémico. Yo creo que efectivamente esto tiene que ir acompañado, cualquier ley que surja tiene que venir acompañada de una formación intensiva de todo el personal que vaya a estar vinculado de alguna manera a los efectos de esa ley, absolutamente. Pero de vuelta, creo que la ley es un punto de llegada, es un punto final, o sea, previamente tendría que existir estos mismos espacios, pero potenciados a la enésima potencia. Y con lo de la objeción, sí. No, termina con... No, con respecto a lo de la objeción de conciencia, pensarlo igual que con el tema aborto, o poder pensarlo, doy mi opinión personal y la opinión que sería más de lo práctico, ¿no? En lo práctico pensarlo como la cuestión de aborto, que haya una posible objeción de conciencia siempre y cuando se pueda justificar esa objeción de conciencia y asegurarle a la persona que otra persona que forme parte del personal médico u otra institución van a hacerse cargo de su pedido de eutanasia. En lo personal, yo creo que cuando uno está ahí como médico, y si bien puede tener determinadas, o como médico, como profesional de la salud, y si bien puede estar atravesado por determinadas cuestiones de índole personal, uno está ejerciendo la profesión, y si la profesión requiere realizar una eutanasia, la profesión requiere realizar una eutanasia. Entonces, pero esa es mi opinión personal, no sé vos, Flor. No, yo coincido y me parece que, digamos, en el caso de aceptar la objeción de conciencia, lo que tiene que quedar muy claro es que primero está la realización de la práctica, de la misma manera que con la situación de aborto, digamos. Que hayan cupos, se pueden establecer límites para que hayan cupos, pero digamos, de manera tal de que haya transparencia respecto de quiénes son objetores, pero que la práctica se realice en tiempo y en forma, ¿no? Que no sea una excusa. Hemos visto como en el caso del aborto es una excusa para no brindar la práctica. Entonces, esto de ninguna manera es aceptable. En realidad, si uno ve la situación y uno lo piensa desde el lado de la ética y ve y trata de evaluar quiénes son los que están, digamos, en mayor situación de desventaja, no es el profesional o la profesional de la medicina, sino es el paciente o la paciente, ya sea en el caso de abortos como en el caso de la eutanasia, que son los que están sufriendo, los que necesitan de la práctica, y a los primeros que uno tiene que realmente proteger y cuidar. Uno lo puede hacer por ahí estableciendo, digamos, respetando también al profesional o la profesional, estableciendo límites, pautas, pero acá los y las privilegiadas están desde el ámbito de la salud, no son las personas que en ese momento están pidiendo estas prácticas. Y eso me parece que es importante recordarlo, ¿no? Porque en la ecuación hay dos derechos que se contraponen, como muchas veces se plantea, lo que uno tiene que ver es, bueno, quién está, me parece desde la perspectiva ética, quién está en la situación de mayor desventaja y mayor necesidad. Los profesionales médicos pueden, por ejemplo, elegir otro tipo de especialidad o ir a algún hospital o institución en donde sepan que este tipo de práctica no las van a tener que llevar a cabo, etcétera, etcétera. El paciente o la paciente no puede elegir eso. Claro. Tiene que tener la garantía. Exacto. Sí, totalmente. Asegurar. Aquí, Norma, creo que es un comentario como personal de salud, sabemos cuáles son nuestras incumbencias y las leyes que nos amparan, pero la preparación de esa práctica no la tenemos. Aquí hay una pregunta de Andrés.
¿Es necesario incluir el sufrimiento, entendido como sufrimiento físico, y dejar por fuera el sentimiento de la falta de sentido o de objetivo en la vida, por el simple hecho de sostener que no tiene sentido la vida en sí? Creo que estamos imponiendo esa construcción social en decisiones personales de sostenimiento o no de la propia vida. Sí, el gran tema ahí es la cuestión de la relación intrínseca que hay, por lo menos para los seres humanos, entre lo físico, lo psicológico y lo cultural. Ese es el gran conflicto, que dividir esas dimensiones de la vida humana es algo que no es posible de realizar en la práctica sin riesgo de sesgar de alguna manera el abordaje. Entonces, hay que entender siempre el sufrimiento de manera integral, ¿sí? Como los cuidados paliativos se han propuesto hace mucho tiempo. El sufrimiento es integral, o sea, una dimensión física puede generar un sufrimiento psicológico y existencial enorme, y al mismo tiempo un sufrimiento psicológico puede generar alguna condición física por somatización, o sea, es difícil dividir esas dimensiones, pero de vuelta, justamente yo traje, y está bien que haya preguntas y dudas acerca de las cosas que comenté, porque justamente son cosas que no suelen aparecer cuando uno habla de una legislación sobre el suicidio médicamente asistido, la eutanasia. Son cosas que todavía no tenemos tan conceptualizadas, ni desde la bioética, ni desde la antropología, ni desde la medicina, como para poder tenerlas mucho más en claro. Entonces es común que surjan ahí más dudas sobre estos temas que sobre lo que expuso Eduardo, que quizás estaba mucho más conceptualmente ordenado, porque ya ha habido discusión acerca de esas cosas. Pero bueno, yo de entrada quise traer siempre esta dimensión. Aquí hay un aporte de Ruth Kiman, dice, existe una nueva definición por expertos de organizaciones de cuidados paliativos para enfermedades crónicas avanzadas y progresivas o sin opción curativa. Bueno, lo pone en inglés. Serious Health Related Suffering, que es una sigla, enfermedades graves con sufrimiento relacionado a la salud. Sería una traducción. Aquí hay una pregunta de Mari Kohler. ¿Cómo piensan que se prepara la escucha de los profesionales que efectivamente realizarán la eutanasia? ¿Cómo piensan que será el abordaje de ese sufrimiento existencial? ¿Será simplemente un procedimiento? ¿Cómo se está seguro que es una falta de sentido de vivir? ¿Quién podrá evidenciar la diferencia con los pacientes? Es decir, ¿cómo se piensa esta intervención en relación a una práctica dentro de la mirada del cuidado? Contesto con un caso puntual, que es Holanda, que conozco un poco cómo es el funcionamiento del tema eutanasia allá. Cuando una persona solicita efectivamente la eutanasia, hay un grupo interdisciplinario de cuidado que aborda, digamos, el caso, porque la eutanasia tiene que ser reiterada. Entonces hay un espacio entre el primer pedido de eutanasia y después, creo que son 20 días, algo por el estilo, ahí se vuelve a consultar con la persona si quiere seguir adelante con la eutanasia. Y hay un artículo de una autora, que después si quieren se los paso, que trabaja con la cuestión de la eutanasia en Holanda, que me resultó muy curioso, porque justamente discute la cuestión de la pendiente resbaladiza, mostrando que ese periodo, en lo que ella le llama eutanasia talk, o simplemente hablar sobre la eutanasia, ¿sí? Ese periodo desde que la persona solicita la eutanasia y tiene todo este abordaje interdisciplinario, lejos de llevar a que se produzcan más eutanasias, todo lo contrario, esa intervención genera que se produzcan menos eutanasias, porque muy pocos son los casos en donde se inicia ese proceso y después efectivamente lleva a una eutanasia, porque el simple hecho de abordar de esa manera a la persona y darle un espacio para que hable de sus angustias y tenga un acompañamiento psicológico constante, esa eutanasia talk de la que habla la autora, tiene un fin terapéutico en sí mismo, tiene un efecto terapéutico en sí mismo. Entonces,
genera el efecto contrario. En vez de ser una pendiente resbaladiza, frena, digamos, de alguna manera alguna de las solicitudes de eutanasia. Entonces, creo que no quizás copiar exactamente ese modelo, pero tener en cuenta eso, hacer una formación que sea necesariamente interdisciplinaria, un poco similar a lo que se hace en cuidados paliativos, en el abordaje psicológico, psico-oncológico, y esto, darle espacio a la gente para que también hable de estas cosas, porque al ser ilegal, hacer una práctica con connotaciones tan negativas, tanto desde el lado de las personas, de los familiares de la persona enferma, como del personal de salud, es como, no es una opción, no se habla, ¿no? Entonces, bueno, abrir el panorama también puede llegar a tener un efecto terapéutico demostrado por esta persona, no es una opinión mía, ¿no? Bueno, Y de alguna manera, perdón, perdón, no. No, digo, de alguna manera esto que estaba planteando Iván corresponde a lo que yo decía, bueno, tienen que haber salvaguardas, protecciones, o sea, no es que, bueno, me levanto un día y digo, hoy quiero que me maten, quiero la eutanasia, sino que, bueno, implica un determinado proceso, implica un poco de tiempo, de reflexión, de ver si se puede hacer algo, de tener distintas evaluaciones en general hay evaluaciones psiquiátricas, digamos, no es un proceso como inmediato, rapidísimo, bueno, no, implica tomárnoslo en serio y ver efectivamente que la persona, por ejemplo, no esté pasando por un momento quizás de mala contención, y entonces eso se puede resolver y no hay ningún problema, porque nadie quiere ir matando gente si esta gente quiere seguir viviendo, sino que solamente en estos casos. Esto tiene que ver con eso, entonces, con qué tipo de salvaguardas, qué tipo de protecciones, que haya efectivamente todo un cuidado como para que la persona, como decía yo, no elija desde la desesperación, sino realmente porque ya no tiene sentido o porque ya está, ya cumplió un poco, bueno, lo vieron ahora Alain Delon, que salió a decir, bueno, que quería, ahí hay algunos problemas, porque Alain Delon se lo ve que está muy bien todavía, o sea, que él puede ir a un suicidio asistido, no a una eutanasia, Claro. Pero si no pudiera él moverse, porque esa es la diferencia, bueno, pero es este tipo de cuestiones que tenemos que tener en cuenta. No quiero tomar más tiempo, me parece que ya nos pasamos, eso ¿no? justamente iba a decir, tenemos varias preguntas, pero nos pasamos. Sí. Voy a tratar de o ir más rápido o dejar algunas Cortamos en un preguntas ratito, para sí. para Sí, no hay una problema. próxima. Acá hay una pregunta, creo que un poco ya se mencionó, ¿cuál sería la diferencia entre el concepto de suicidio y eutanasia desde el enfoque de la carencia de sentido de la vida sin necesidad de sufrimiento físico? Sí, la eutanasia siempre es un acto médico. Esa sería la diferencia con el suicidio a secas, ¿no? El suicidio médicamente asistido también es un acto médico. En el caso de una persona que se quiere quitar la vida, como en el caso de una persona que solicita la eutanasia, puede existir el mismo tipo de sufrimiento existencial, por supuesto. Puede haber a nivel psicológico ese mismo tipo de sufrimiento. Pero siempre hay que recordar que la eutanasia es un acto médico que generalmente está vinculado con un final de vida, ¿no? Generalmente está vinculado. Después podemos discutir a nivel legislación si esa vinculación es útil o no, pero generalmente está vinculado con una situación de final de vida, cosa que el suicidio generalmente no lo está. Bueno, si les parece, leo una última pregunta y ¿De una? las dejamos para... por suerte Zoom nos guarda el chat, Nos así guarda que todo. las retomamos. Aquí se pregunta, desde el sistema político-social, supongo que es en Argentina, no lo sé, ¿cuáles son las trabas actuales que impiden estos avances en la decisión propia de tu vida? Y un poco ya Flor tocó el tema, ¿no? El tema de la sacralidad de la vida, que pese a que hemos pasado por un proceso de secularización muy importante en Occidente, sigue estando presente en formatos quizás no religiosos.
¿sí? Seguimos entendiendo que la vida, que hay que ser resiliente y que hay que lucharla y que la vida vale la pena ser vivida, y esta sacralidad, esta forma que que tenemos de entender cómo tiene que ser la vida, también se expresa, por ejemplo, cómo reaccionamos a la muerte de una persona joven con relación a cómo reaccionamos a la muerte de una persona de 85 o 90 años. ¿Sí? Creemos que una es injusta y quizás la otra no, no tanto, aunque nos duelan ambas, ¿sí? Hay muchas trabas Sí, a yo creo nivel que además cultural. creo que además la falta de legislación también es una traba, porque entonces uno siente que está haciendo algo mal, digamos, sumado a todo lo que estaba diciendo Darío, es algo malo, algo que no está permitido, algo que me pueden condenar. Entonces, el poder tener una legislación acorde, que brinde transparencia, que entonces la persona sienta, no, lo estoy ayudando a morir, estoy haciendo algo positivo, es importante, porque también hay toda una cuestión psicológica fuerte. Por supuesto que la gente y los profesionales de la salud y las profesionales quieren, por ahí, digamos, es mucho más lindo recibir a un bebé recién nacido, pura alegría, ¿no? Estas cosas son más duras, entonces necesitamos también un respaldo legal, tiene un impacto psicológico fuerte, hay que estar preparado para eso, digamos, hay muchas barreras, pero también hay que entender que por ahí es un acto de amor, el que uno está haciendo cuando está acompañando a una persona que necesita de este tipo de actos, ¿no? Totalmente. Bueno, lamentablemente nos quedan algunas preguntas, como diríamos, en el tintero, aunque ya no usemos tinteros, pero creo que indudablemente en los siguientes encuentros, porque el tema va a seguir moviéndose, como ustedes plantearon, podremos retomarlas y resignificarlas a la luz de los siguientes temas. Así que me parece que podemos cerrar este encuentro agradeciéndoles profundamente la presencia a Darío, a Florencia y a Eduardo, aunque no está aquí. Y no sé, Cookie, si querés decir unas palabras para cerrar. Yo solo quiero agregar o recordarles que este encuentro está grabado, así que lo vamos a compartir en las redes, van a tener acceso a esta grabación y con gusto les haremos saber cuándo es el próximo encuentro. Cookie. Yo nada más que agradecer la presencia de todos y de estos compañeros del CONICET que fueron tan claros, que pudieron abrir esta temática con tanta pertinencia. Y bueno, sí, quedan muchos interrogantes, hay una gran participación de quienes hemos estado acá, muchas preguntas muy interesantes respecto de, por ejemplo, el tema de la edad, qué objeciones le darían a los anteproyectos presentados. Hay muchas realmente que tienen que ver también con estas matrices de aprendizaje de la cultura, y como decía Darío, no podemos distinguir lo personal de lo cultural, somos una sola cosa. Y bueno, a seguirla. Vamos a seguir trabajando en conjunto y esto ha sido riquísimo. Así que bueno, muchas, muchas, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas Que gracias. tengan No, por favor, muy gracias a buenas ustedes. noches. Gracias. Hasta la próxima. Buenas Gracias. noches para todos. Gracias por este espacio. Gracias a ustedes. Adiós a todos. Gracias por haber Adiós. estado hoy aquí. Nos vemos.